El glúteo es el músculo más grande que tiene tu cuerpo, es fuerte, es sexy. Sin embargo, a veces cuesta hacerlos crecer. Y sí, hay personas con buena genética que simplemente haciendo sentadillas es más que suficiente, pero para la mayoría de mortales no. Es por ello que hoy vas a descubrir todo lo que nadie te cuenta, desde cómo funciona cada músculo internamente y cómo hacerlos crecer de verdad. Esto es lo que vamos a ver. Primero, anatomía del glúteo, para que entiendas cómo es por dentro y cómo trabajarlos. También, cuáles son los ejercicios claves para el glúteo y cómo hacerlos bien. Cuántas series repeticiones debes de hacer y la velocidad del ejercicio. Cómo debes de alimentarte correctamente y errores que cometen incluso las personas más experimentadas. También veremos un par de estrategias que te pueden ayudar. Anatomía del glúteo. Piensa en el glúteo como si fuera un equipo de 3 jugadores. Primero está el glúteo mayor, que es el más grande, es el que te da volumen y potencia cuando extiendes la cadera. Vamos, que es cuando por ejemplo ves a una persona y te fijas en el glúteo, pues lo que ves por fuera es el glúteo mayor. Luego tenemos el glúteo medio y glúteo menor, y son como esos jugadores defensivos que se encargan de estabilizar la pelvis, dar forma lateral y también mantener todo en su sitio para que no haya desequilibrios. ¿Por qué tienes que saber esto? Porque si solamente trabajas la parte grande y no trabajas los otros, tu crecimiento se quedará a medias. Es como entrenar solamente el bíceps esperando brazos gigantes sin trabajar el tríceps. Se va a ver totalmente descompensado. Pero para un glúteo redondo, firme y bien formado, necesitas entender que estas tres partes se complementan. Y algo muy paradójico es que el glúteo sucede todo lo contrario, y es que se sobreentrena los músculos del glúteo que tienen menor capacidad de crecimiento. Mi intención con esta clase es que tengas una base de conocimientos sólida, que cuando veas ejercicios como las sentadillas parciales o los monster walk, directamente sepas por qué no funcionan y en qué casos puede llegar a ser interesante utilizarlos dentro de tu rutina. ¿Cuántos hemos escuchado que para aumentar el tamaño del glúteo tenemos que hacer sentadillas? Ese es uno de los ejercicios principales que muchas veces se suele realizar. Sin embargo, no es de los mejores cuando hablamos exclusivamente del glúteo, ya que para involucrar el glúteo en la sentadilla tienes que tener una suficiente profundidad. Pero el problema es que una persona que es principiante no tiene esa movilidad como vamos a ver a continuación. Y además, cuando realiza las sentadillas, el grupo muscular que más se activa es el cuádriceps. Y para que se active el glúteo necesitas bajar aproximadamente más de los 90 grados para que de esta forma se elongue mucho más y puedas activarlo correctamente. Pero eso tiene algunos problemas como los que vamos a ver a continuación. El primero es el nivel de experiencia. Cuando eres principiante no sueles hacer bien una sentadilla y sobre todo el nivel de movilidad suele ser bastante corto. Por tanto, no puedes bajar lo suficiente al principio, muchos de los casos, y por ende no vas a involucrar el glúteo dentro de ese ejercicio. El segundo es que la sentadilla no es el mejor ejercicio para trabajar los glúteos. Es de los ejercicios más completos para las piernas, pero cuando hablamos de glúteos no es el mejor. Ahora te voy a explicar cuáles son los mejores. Y por último, y para mí una de las cosas más importantes, y es donde viene este mito, donde mucha gente se confunde, es que aquellas personas que tengan una buena genética en las piernas y que sean buenos respondedores, son aquellas personas que simplemente con hacer sentadillas van a ver un aumento significativo en el glúteos y en las piernas en general. O que simplemente por su genética le cueste para esa persona específica, que es para la gran mayoría, necesita hacer cosas concretas como las que vamos a ver. El primer tipo de ejercicio que debes de realizar son extensiones de caderas con cargas pesadas. Por ejemplo, el hip thrust con barra es de los ejercicios más importantes cuando lo aprendes a hacer bien, y es que esto enfoca el esfuerzo directamente en el glúteo mayor, el que tiene más capacidad de crecimiento. Entonces, esto permite aplicar grandes cargas y es recomendable que aprendas a controlar el rango de movimiento y progresar a lo largo del tiempo. Ajusta la posición de los pies y mantén la barbilla ligeramente hacia el pecho y evita arquear la espalda, ya que cuando arqueas la espalda no vas a trabajar tanto el glúteo, sino más bien la espalda baja, así que asegúrate de mantener bien la espalda. Luego, otro de los ejercicios bastante interesantes es el peso muerto rumano, ya que aísla de forma efectiva la cadena posterior, incluido el glúteo mayor. Entonces, aquí tienes que mantener la espalda neutra y empuja la cadera hacia atrás y siente el estiramiento profundo en la parte posterior de la pierna. El segundo punto aquí es trabajar los movimientos compuestos que involucran el glúteo de forma significativa. Por ejemplo, las sentadillas traseras o tipo sumo trabajan los glúteos y las piernas simultáneamente. La variante del sumo, por ejemplo, enfatiza mucho más la abducción y el glúteo medio. El siguiente es uno de mis favoritos, que es para aquella persona que, por ejemplo, no tenga tanta movilidad en el tobillo o la cadera, son las zancadas, ya que son excelentes para la estabilización de la pelvis y trabaja cada lado por separado y corrige, en este caso, desequilibrios musculares en el caso de que los tengas. Además de que al bajar bien vas a mejorar mucho tu movilidad y vas a trabajar muy bien el glúteo. La siguiente categoría serán ejercicios accesorios o de aislamiento y activación. Por ejemplo, las típicas patadas de glúteo en máquina o con polea aíslan el glúteo de una manera mucho más efectiva. Normalmente ese tipo de ejercicios se suelen hacer con más repeticiones, como vamos a ver más adelante.
Luego también tenemos las abducciones, ya que focalizan mucho más el glúteo medio y menor y son ideales para el calentamiento o para mejorar la conexión mente-músculo. Este ejercicio no sería como un ejercicio principal, sería más de aislamiento o activación. Luego tenemos las variaciones unilaterales, como por ejemplo el hip thrust unilateral, ya que por un lado desafía la estabilidad y te ayuda a corregir asimetrías y aumenta la activación neuromuscular. Para mí, esos son de mis ejercicios favoritos cuando trabajo el glúteo. Y también, por ejemplo, también tienes el peso muerto a una pierna. Te recomiendo que empieces con poco peso, ya que te vas a desestabilizar y esa es la idea. Porque aquí vamos a trabajar más esta parte de activación y también esa parte de estabilidad. Y eso te va a ayudar mucho con tu propiocepción y reclutamiento profundo del glúteo. ¿Cuántas series y repeticiones y con qué cadencia? Ahora que sabes el qué, te voy a explicar el cómo. Estudios recientes nos explican que aproximadamente entre 10 a 20 series es el rango óptimo para trabajar prácticamente cualquier grupo muscular, sobre todo cuando hablamos de un grupo muscular grande como es el glúteo. Aquella persona que es principiante o que tiene poco desarrollo porque apenas está empezando, no es necesario que haga tanto volumen de trabajo porque precisamente su cuerpo es más respondedor al principio y con menos estímulo podrá ir aumentando este tamaño del glúteo. Sin embargo, a medida que va aumentando su nivel de experiencia, puede ir aumentando la intensidad y añadir más series. Cuando hablamos de series, estamos hablando de aproximadamente a lo largo de la semana hacer entre 3 a 5 ejercicios de 4 series aproximadamente cada uno de ellos. Pero entonces aquí muchas veces se viene la duda y es que a veces parece poco en cuanto a ejercicios se refieren. Y aquí es donde empezamos a hablar sobre la intensidad. Y es que estas series que vas a realizar a lo largo de la semana es importante que sean series efectivas y que cada una de las series y repeticiones que realizas tengan suficiente intensidad y que tengas esa sensación de que realmente estás haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Y quiero ser muy claro en esto. Si ahora mismo estás entrenando tus glúteos, por ejemplo, 3 veces por semana, y en cada una de tus rutinas, por ejemplo, el lunes haces de 4 a 6 ejercicios, el miércoles lo mismo y el viernes lo mismo, no quiere decir directamente que está mal. Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones, normalmente si estás entrenando con tanta frecuencia, por un lado, va a ser que no trabajes otros grupos musculares de manera intensa porque estás dándole mucho protagonismo al glúteo. Y si puedes darle tanto protagonismo al glúteo es por dos razones. Uno, no estás entrenando con suficiente intensidad porque si practicas esos ejercicios con buena intensidad, te vas a dar cuenta que no puedes hacerlos tan seguidos. Y segundo, aquella persona que sí que puede meterle más intensidad es porque precisamente tiene un gran nivel de recuperación y un gran nivel de entrenamiento, que prácticamente para la mayoría de mortales este no sería el caso. En cuanto a la nutrición y suplementación, no vamos a dar tanto énfasis porque esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, pero quiero que sepan lo siguiente. Primero, no existe ningún entrenamiento completo sin un combustible adecuado, es decir, si tienes un objetivo de aumentar la masa muscular, es importante que la alimentación esté acorde. Por un lado, en cuanto a calorías se refiere, es interesante tener un ligero excedente calórico. Estamos hablando de consumir 200 a 300 calorías más extra a lo largo del día. Por otro lado, las proteínas es el rey, ya que ten en cuenta de que un músculo se compone principalmente de proteína. Entonces asegúrate de comer entre 1,6 a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, y esto no es negociable, ya que sin proteínas suficientes, tus glúteos y cualquier músculo se quedan sin el material necesario para regenerar y crecer. Es muy importante la proteína. En cuanto a los carbohidratos y grasas, es donde vas a obtener la mayor parte de las energías y las calorías. Es importante de que elijas fuentes de buena calidad, ya sea cereales integrales, y las grasas buenas ayudan con funciones hormonales. Piensa por ejemplo como pollo, pescado, huevos, el aguacate, que se vea un plato colorido y variado, ya que hemos combinado tanto carbohidratos como grasas. En cuanto a la suplementación, mira, los suplementos de por sí no son necesarios, pero son bastante útiles. La creatina, por ejemplo, te ayuda mucho a lo que tiene que ver con la fuerza y la recuperación muscular. Por otro lado, la proteína en polvo es muy práctica si te cuesta llegar a tu necesidad de proteína diaria. Si ves que el día a día te cuesta llegar, pues la proteína en polvo aquí te va a ayudar un montón. Y por último tenemos el omega 3, ya que colabora en la recuperación y la salud en general. Aquí te voy a dejar un link a un video en YouTube donde te explico cómo optimizar tu alimentación tanto para perder grasa o como para aumentar la masa muscular. Y recuerda que todo eso que vemos aquí también lo vemos en el Club NutriEntrena, que te lo explico al detalle con herramientas, con cursos, que tienes sus planes de entrenamiento, planes de alimentación dentro del Club NutriEntrena. Para que eches un vistazo, te dejo toda la información en la descripción de este video. Si pudiera decirte cuáles son los errores más comunes cuando trabajamos el glúteo, serían estos 4. El primero es no aumentar el peso o las repeticiones. Es muy común, y te lo digo como entrenador personal, que he trabajado con muchísimas personas, que una persona por lo regular, casi siempre, en la gran mayoría de usuarios,
entrenan ciertos ejercicios con las mismas series y las mismas repeticiones, sobre todo cuando alcanzan cierto nivel. Al principio, por lo regular, sí que le meten un poquito más de peso, pero llega un punto donde se acostumbran a ese tipo de esfuerzo, a ese tipo de ejercicio y se quedan allí. Recuerda que necesitas ir aumentando el peso o las repeticiones a lo largo del tiempo. Estamos hablando cada 2 semanas, cada 4 semanas, según el tiempo y el nivel que tengas. Cuanto menos nivel tengas, vas a aumentar al principio, pero cuando ya tienes un nivel de experiencia alto, por lo regular tarda un poquito más en meterle más peso o más repeticiones. Pero cuando llegues a ese punto, quiere decir que estás en un buen nivel. El segundo error era la base de este vídeo que hablamos al principio, y es hacer únicamente sentadillas o únicamente un solo ejercicio. Si es verdad que cuando hablamos de un solo ejercicio podemos hacerlo sin ningún problema, sin embargo es importante darle más énfasis para aquellas personas que sobre todo necesitan más estímulo. Si por genética no estás favorecido o no estás favorecida en tener un tamaño, es importante que le agregues más variedad, que en cada uno de los ejercicios aumentes el peso, aumentes las repeticiones, pero ataca el glúteo desde diferentes ángulos. De esta manera vas a trabajar el máximo desarrollo posible. El tercero es el más común y es ser inconsistente. De nada sirve que vayas una semana a tope con toda la energía, pero luego te saltas el entrenamiento la semana que viene, una sí, una semana no, un mes sí, un mes no, y en definitiva recuerda que necesitas ser constante con tu plan independientemente del grupo muscular que estés trabajando. Y el cuarto, y para mí uno de los más importantes de todos, es no sentir el trabajo del glúteo, especialmente con el hip thrust, que sí, es el ejercicio estrella, sin embargo, cuesta un poco al principio en sentir el trabajo del glúteo, y eso te lo vas a notar ese clic cuando realmente sientes el trabajo. Para ello, mi recomendación personal, bajo la experiencia, es que justamente antes de hacer los ejercicios, calienta un poco el glúteo. Por ejemplo, simplemente apretándolo un poco, apretar y aflojar, vas a empezar a activar y a llevar más riego sanguíneo para esta zona y sobre todo la conexión mente-músculos con ese ejercicio. También te recomiendo calentar con bandas elásticas o haciendo repeticiones más lentas únicamente con el fin de tener esa concentración para poder ejecutar bien el movimiento. Créeme que esto marcará la diferencia. En este punto me gustaría darte consejos más avanzados. Sin embargo, esto lo voy a hacer para otro vídeo, ya que quiero dedicarlo únicamente para esto, pero sí quiero decirte lo siguiente. Una de las metodologías que más te va a ayudar con todo el grupo musculares es que aprendas a integrar bien lo que es la conexión mente-músculo. Y esto solamente lo vas a lograr cuando vas con concentración y vas dispuesta a trabajar bien el glúteo. Por ejemplo, si vas a entrenar, cuando estás haciendo tus ejercicios, céntrate, ponte tu música, ponte y englóbate tú solamente en tu burbuja y te vas a dar cuenta de que vas a empezar a entrar cada vez más en calor y la sensación que se siente cuando entrenas el glúteo es bastante satisfactoria respecto a otros ejercicios. Yo personalmente cuando empecé a entrenar el glúteo de manera más consistente notaba una sensación muy diferente respecto a otros grupos musculares y esa parte es muy positiva, sobre todo cuando empiezas a integrarlo bien. Entonces, mi recomendación personal, yo te recomiendo que te mires este vídeo que te voy a dejar aquí enganchado y es cómo despertar el glúteo, ya que una persona que lleva un estilo de vida sedentario por lo regular suele inhibir el trabajo del glúteo. Entonces van a haber ciertas zonas que no están bien despiertas, por eso el título del vídeo, y vamos a tender a hacer los ejercicios. Sí, el movimiento aparentemente es igual, sin embargo la fuerza de trabajo lo estamos haciendo empujando con la espalda o empujando con los isquios, y esto es un gran error y es bastante común. Así que mi recomendación personal en este punto ya para terminar, uno, trabaja tu conexión mente-músculo, que es básicamente siente cada repetición, concéntrate en qué es lo que estás haciendo y que el músculo que estás trabajando sea el que hace el trabajo. Y eso lo vas a hacer con concentración principalmente. Y ya para terminar, te voy a recomendar 3 cosas. La primera, si es la primera vez que te pasas por mi canal, que te suscribas, ya que subo contenido como este cada semana y ahora ya abro de por sí esta línea general donde me va a enfocar mucho más en chicas, sobre todo en ese tipo de grupos musculares y ciertas recomendaciones específicas para poder seguir avanzando. Y aunque sí, este contenido es más global, sé que las chicas suelen ser las que tienen más interés en ese tipo de grupos musculares. 2, recuerda que tengo un test totalmente gratuito donde te explico cómo tienes que entrenar, cómo tienes que alimentarte según tus objetivos, tu tipo de cuerpo y sobre todo que tengas unas pautas más personalizadas para que sepas hacia dónde tienes que orientar tu rutina y tu dieta. Para hacerlo, te dejaré justamente aquí abajo en los enlaces destacados para que puedas hacerlo totalmente gratuito. Y por último, para aquella persona que se quiere tomar su cambio físico de manera seria y quiere aprender de verdad cómo debes de alimentarte, cómo tienes que entrenar, cuántas series, cuántas repeticiones y sobre todo quieres cambiar tu forma de vivir y que realmente integres el entrenamiento, una correcta alimentación dentro de tu forma de vida, recuerda que en el Club Nutrientrena tienes todas las herramientas y te damos todo un camino para que puedas ir mejorando en diferentes áreas de tu vida, ya que no es solamente comidas específicas o ejercicios específicos, es un todo: mentalidad, un estilo de vida, alimentación, entrenamiento. Y la mentalidad para mí es uno de los factores principales, que es lo que ha muerto a esa maquinaria para que vayas hacia el camino correcto. Dejaré toda la información para que te puedas inscribir al Club Nutrientrena en la descripción de este vídeo. Así que nada, espero que te haya sido de mucha utilidad
y nos vemos en la próxima.